Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este miércoles 21 de septiembre del año 22. Beatriz de Guindos es una técnico comercial y economista del Estado que ingresó en el Cuerpo de Funcionarios en el año 2003. De su formación podemos destacar su licenciatura en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, con premio extraordinario, y varios programas cursados en Harvard, el IS o la Universidad Carlos III de Madrid. Durante más de una década, doña Beatriz estuvo trabajando en la Comisión Nacional de Competencia y en la Dirección General de Defensa de la Competencia, en una primera etapa, porque luego, después de pasar por el Banco Mundial, regresó. Pero me quiero quedar con la primera etapa y lo van a entender. En esa primera etapa, 11 años creo que fueron dentro de la Comisión Nacional de Competencia y de la Dirección General de Defensa de la Competencia, desempeñó diferentes cargos de responsabilidad. Fue la encargada de realizar algunos de los expedientes más importantes, como los referidos a la supervisión de fusiones empresariales, las más relevantes de aquellos años. También fue la autora, Beatriz de Guindos, del expediente a la patronal UNESA por obstaculizar el cambio de suministrador, o el expediente a Repsol, BP y Cepsa por la fijación de precios. Su trabajo dentro de este organismo de defensa de la competencia le llevó a ir ascendiendo poco a poco hasta convertirse en la subdirectora de Industria y Energía y entrar en la dirección de investigación. En un mes de septiembre, como este, en el que estamos viviendo usted y yo, pero del año 2013, nació en España un nuevo organismo, que era la fusión de varios organismos. Nació la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la CNMC, organismo que aglutinaba a varios entes supervisores y que se creó con el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. Como presidente de esa recién estrenada CNMC, el gobierno del PP decidió nombrar al catedrático y consejero del Banco de España, José Marín. El nuevo organismo regulador tenía 4 direcciones de instrucción. Una de esas direcciones era el área de competencia. Así que el nuevo presidente de la CNMC decidió, para nombrar a los responsables de esas nuevas áreas, decidió hacer una promoción interna y poner a funcionarios de la casa al frente de las nuevas direcciones. Por ejemplo, como directora del área de competencia, el presidente de la CNMC nombró a la que era subdirectora de Industria y Energía, es decir, a Beatriz de Guindos. La subdirección que dentro de ese organismo dejó vacante Beatriz de Guindos fue ocupada en otra promoción interna por la colaboradora de Beatriz de Guindos, llamada Micaela Arias. Cuando la CNMC hizo público estos nombramientos y los nombramientos llegaron a la prensa, el escándalo que se organizó en España, seguro que ahora lo van a recordar ustedes, fue mayúsculo, porque se daba la circunstancia de que Beatriz era la sobrina del entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, y Micaela era la hija del entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Esta polémica cogió al ministro Luis de Guindos en una comparecencia en el Congreso, y cuando le preguntaron, dijo esto. Los puestos directivos los nombra el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia. Son ellos únicamente, el Gobierno no interviene absolutamente para nada, sí, bueno, y aprobado por el Parlamento. Pero yo lo único que le puedo decir es que, por lo que yo he visto, que lo he visto por la prensa, son todos funcionarios que estaban allí trabajando. Ese mismo día, el PSOE salió inmediatamente en tromba a denunciar estos nombramientos, y quiero que escuchen los argumentos que utilizó.
La que va a hablar era la entonces portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Inmaculada Rodríguez Piñero. Hacer una aclaración respecto a una noticia que hemos conocido hoy y que afecta al nombramiento, o mejor dicho, a los dos nombramientos del nuevo organismo de la competencia en personas allegadas, muy allegadas a dos ministros del Gobierno. Y a este respecto quiero señalar que el Partido Socialista pedirá explicaciones al Gobierno en sede parlamentaria y que una vez más lamentamos que tengamos razón. Advertimos que esta reforma que planteaba el Gobierno de los organismos reguladores lo era solamente con el fin de poder controlar a los consejeros y a los miembros que trabajan en los organismos reguladores. Desgraciadamente, en muy poco tiempo, la realidad nos ha dado la razón. Han pasado muy pocos días desde que se aprobó, con nuestro voto en contra, la reforma de los organismos reguladores, y hoy hemos tenido que enrojecernos por la información que hemos conocido. Al PSOE, en 2013, se le saltaban los colores, se enrojecían al ver que, bajo un gobierno del PP, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia nombraba a dos familiares de ministros del Partido Popular, aunque esos dos familiares fueran ya cargos del organismo en cuestión. Y el Partido Socialista dijo que estos nombramientos de familiares de miembros del gobierno, lo que lógicamente significaban es que el gobierno del PP quería controlar los organismos supervisores a través de familiares. Solo 24 horas después de que se organizara la Mundial en la prensa y en el Congreso y que el PSOE hiciera estas acusaciones al gobierno del PP por el nombramiento de la sobrina de Luis de Guindos, 24 horas después, insisto, Beatriz de Guindos presentó su dimisión. Esta señora no dijo nada en público, simplemente presentó la dimisión. Fuentes de su entorno, y es lo único que se tiene de entonces, dijeron, y abro comillas, que Beatriz de Guindos presentaba su dimisión por su interés en facilitar el normal desenvolvimiento de la institución en el inicio de su andadura. En el año 2013, que es cuando ocurrió esto, con los ecos todavía del 15M sonando aún con fuerza y nuevos partidos que empezaban a moverse por la política española, cuando se produjo esta noticia y la dimisión de Beatriz de Guindos, hubo un periodista que escribió, en mi opinión, un brillante artículo que yo decidí guardar en mi hemeroteca por si lo necesitaba en el futuro. De esas cosas que tú la metes en una carpeta que se llama por si acaso. Bueno, pues hoy es el día en el que recupero el artículo que el periodista del Mundo, Carlos Segovia, tituló «Cuando ser sobrina del ministro perjudica». Me gustaría leer para ustedes algunos de los párrafos de ese artículo de hace justo 9 años. Abro comillas. La historia de la sobrina de Luis de Guindos es el nepotismo al revés. No ha podido ascender por su tío. Es comprensible que saltaran todas las alarmas en una sociedad hastiada y con el 26% de paro al trascender el pasado jueves que el presidente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, José Marín, eligiera como nueva directora de investigación a Beatriz de Guindos, la sobrina del ministro de Economía, Luis de Guindos, que es quien nombró previamente a José Marín. En la edición de hoy del Mundo contamos con todo detalle cómo se gestó el nombramiento, y es lo contrario del nepotismo, es al revés de las apariencias. Beatriz de Guindos era la candidata natural a ocupar el puesto tras más de 10 años en la comisión y una trayectoria acreditada. Es más, una persona cualificada y nada sospechosa como el expresidente del organismo en la etapa del PSOE, Luis Berenguer, me dice que él mismo la habría nombrado para ese cargo
clave de lucha contra los cárteles y los oligopolios, porque la conoce y es muy competente. José Marín, un respetado catedrático en la recta final de su carrera, es de los que sostiene que los apellidos no deben ni beneficiar ni tampoco perjudicar, y seleccionó a Beatriz de Guindos porque consideró que era la mejor y ni siquiera avisó previamente al ministro, según el relato del titular de Economía. Este dijo en Moncloa el viernes que se enteró en la tarde anterior, cuando el nombramiento ya estaba hecho. Beatriz de Guindos ya había sido designada por el Consejo de la CNMC. De Guindos, que está en encargo en el que está exigiendo sacrificios a los ciudadanos, reaccionó en contra de la designación y su sobrina se vio obligada a dimitir en 24 horas. La sobrina de Guindos, escribía Carlos Segovia, ha hecho bien en tirar la toalla y el ministro en reaccionar en contra de su designación. Puede ser injusto para ella, si hasta los que conocen su cualificación en el PSOE la habrían nombrado, pero su tío presentó el viernes una ley de presupuestos que solo plantea crear 16.000 empleos en 2014. Y gracias. En este panorama, la estética es fundamental. Y si no hubiera una larga y vergonzosa tradición de nepotismo y enchufismo en España, la sociedad no reaccionaría mal ante estos nombramientos. Si la clase política no hubiera abusado hasta la extenuación de su influencia para enchufar gente, nadie dudaría de que Beatriz de Guindos era elegida por sus méritos. Por eso, para que los mejores se apelliden como se apelliden, puedan ocupar los puestos que merecen, es necesaria una gran regeneración institucional en el país. Cierro comillas. Han pasado casi 10 años de este artículo, pero no estoy seguro de que en España se haya llevado a cabo todavía la regeneración institucional que demandaba Carlos Segovia en ese brillante artículo en el diario El Mundo. Sin embargo, hay cosas que sí han cambiado. Por ejemplo, hoy, en septiembre del 22, casi nadie se escandaliza, o se escandaliza muchísimo menos, cuando un gobierno nombra al familiar de un ministro para colocarlo en uno de los órganos supervisores del mercado. Hace 2 martes, es decir, hace 8 días, el Consejo de Ministros decidió nombrar a Mariano Bacigalupo, marido de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, como consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por alguna razón, el gobierno decidió ocultar hace 2 martes este nombramiento a la prensa y la noticia no se conoció hasta el pasado viernes. Me gustaría leerles lo que escribió este fin de semana, tras enterarse de la noticia, el mismo periodista, Carlos Segovia, en el diario El Mundo, porque ayuda a entender el nombramiento del señor Bacigalupo por parte de la señora Calviño. Vuelvo a abrir comillas. Los hechos con Mariano Bacigalupo, el esposo de la vicepresidenta tercera Teresa Rivera, es de los que encienden alarmas sobre el funcionamiento del aparato económico y de poder del Estado. Cuando le quedaba ya menos de un año de mandato en la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, ha sido sacado de ese organismo por el Gobierno para nombrarlo con efecto inmediato nuevo consejero de otro organismo regulador. Desembarca en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde este jurista, que se reconoce militante del PSOE, ganará un 10% más, hasta 140.000 euros al año, y tendrá un mandato hasta 2026 como mínimo. Además, llega a tiempo de participar en la delicada decisión de la CNMV sobre si el Gobierno se saltó la ley en su asalto a Indra. Tiene currículum profesional, pero sin experiencia en mercados de valores. Por si fuera poco, sale a tiempo de la CNMC antes de una incómoda situación,
y es que le correspondía ya este mes de diciembre, tras múltiples aplazamientos, una delicada rotación. Debía salir de la Sala de Supervisión Regulatoria, donde supervisa la legislación del ministerio de su esposa, a la de Competencia, un área que no le gusta y en la que se veía abocado a pasar sus últimos meses de mandato, que concluía en julio de 2023. Con su recolocación, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, libra a Mariano Bacigalupo de este trance y da una señal de buscar reforzar la influencia del gobierno en la CNMV en un momento en que su presidente, Rodrigo Buenaventura, está dando muestras de independencia, como hizo el miércoles en el foro KPMG El Mundo, al pedir a Calviño una reforma legal para evitar escándalos gubernamentales como el de Indra. Cierro comillas. Pues hoy, este nombramiento del marido de Teresa Rivera, que pasa de la CNMC a la CNMV, no que haya promocionado internamente dentro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no que sea un experto en cuestiones bursátiles, no, que de la CNMC, donde supervisaba las decisiones que tomaba su esposa como ministra de Transición Ecológica, y se acababa ya lo de supervisar a su esposa porque por rotación, que habían aplazado muchas veces, le tocaba algo que es un rollo y no le gustaba, ha pasado a la CNMV, que es la que un día de estos tiene que decir si el gobierno, de la mano del Grupo Prisa, ha asaltado de forma legal o no el Consejo de Indra, pasándose por la roca a todos los consejeros independientes. Pues este nombramiento ha llegado al Congreso, porque el diputado del PP, Jaime de Olano, le ha preguntado a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, por el nombramiento que ella ha decidido. Y quiero que escuchen lo que ha pasado. Señora Calviño, la ley del alto cargo incluye a los vocales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores como altos cargos y establece la obligación de evitar que sus intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones cuando la decisión que vayan a adoptar pueda afectar a los intereses de sus familiares, incluyendo los de su cónyuge. ¿Considera que en el caso del señor Bacigalupo no existe conflicto de intereses, pese a ser el marido de la vicepresidenta Rivera, la cual toma a diario decisiones sobre empresas sometidas al control de la CNMV? Muy bien. No me extraña, señor Olano, que tenga usted que leer. Qué papelón le ha tocado, ¿no? Tener que hacer una pregunta que da tanta vergüenza. Que lance usted dudas y trate de cuestionar el prestigio profesional de una persona que es absolutamente idónea para este y muchos otros puestos, que ha demostrado su valía y que está sirviendo con lealtad a nuestro país. Qué vergüenza, señor Olano. Silencio, por favor. Mejor leer que mentir sin papeles, señora Calviño. Se empeñan ustedes en hacernos comulgar con ruedas de molino. Nos quieren convencer de que con el señor Bacigalupo no existen conflictos de intereses, ni que tampoco va a presionar al presidente de la CNMV para apoyar las oscuras intenciones del Gobierno en su asalto a Indra, donde ya controlan el 40% sin haber lanzado una OPA. Nos quieren convencer que el señor Griñán es un hombre honesto, pese a ser condenado por el Tribunal Supremo por el mayor caso de corrupción de Europa. Nos quieren convencer que Dolores Delgado era una fiscal general independiente, o que al presidente de Correos lo colocó Sánchez ahí por ser un experimentado gestor de grandes empresas y no por ser amigo y jefe de gabinete de Sánchez. Llegaron ustedes al Gobierno prometiendo regeneración institucional y a lo que se han dedicado es a la descomposición institucional de forma deliberada y con un único objetivo: satisfacer el interés personal del señor Sánchez. Lo que ustedes llaman gobierno de la gente se podría resumir así: a las rentas medias y bajas las asfixian, a sus familiares y amigos los enchufan, a los servidores públicos cumplidores los cesan, a los corruptos los indultan, los ministros se pelean y a la alternativa la insultan. Ustedes han decidido poner el país al servicio de Sánchez y no a Sánchez a servir a su país. Pero los españoles ya lo saben, señora Calviño, y por eso no pueden ustedes pisar la calle. Por mucho que se conviertan en guionistas y actores de una mala serie de televisión, por favor. Su final lo escribirán los más poderosos, los 47 millones de españoles. Muy bien.
señor Olano, su intervención se califica a sí misma. Tengo aquí una lista de nombramientos altamente cuestionables del Partido Popular, pero no pienso ponerme a su nivel, no pienso entrar en su juego, señor de Olano, porque ustedes utilizan ataques personales porque no pueden atacar la gestión. ¿Por qué se oponen a todas las medidas de este Gobierno que apoyan a los ciudadanos? ¿Por qué el Partido Popular solo gobierna para unos pocos? ¿Por qué ayer el señor Moreno Bonilla se ha metido en una competencia fiscal con la señora Ayuso para beneficiar a los ricos y quitar el impuesto sobre las grandes fortunas? ¿Por qué, señor de Olano, el Partido Popular, al que cada vez se le ve más el plumero, no acierta ni una sola vez con defender el interés general de los ciudadanos españoles? Mire, señor de Olano, este es un Gobierno que si algo caracteriza a este Gobierno es el nombramiento de personas de reconocido prestigio, personas de una alta cualificación. Silencio, señorías. Tienen una enorme dedicación y están comprometidas con el bienestar de nuestro país. Y yo le agradecería que no utilizase este hemiciclo para arrojar dudas sobre personas que verdaderamente no lo merecen. Lo más llamativo, en mi opinión, no es ya el cruce de reproches entre PP, PSOE, PSOE y PP. No es que los socialistas digan en 2013 que se les enrojece la cara viendo que un gobierno nombra para un cargo de un organismo supervisor a una sobrina de un ministro, y que en 2022 los socialistas digan que da vergüenza preguntar por el nombramiento del marido de una ministra y vicepresidenta para un ente supervisor. Lo más llamativo, en mi modesta opinión, es que hoy, en esta emisora que escucha usted, en Es Radio, somos unos raros. Somos muy raros por estar hablando de una noticia de la que casi nadie habla, e incluso nosotros le hemos dedicado la apertura del programa a ella y a recordar lo que en tiempos pretéritos pasaba con otros familiares de otros ministros. Porque ustedes recuerdan lo que pasó hace 9 años. En septiembre de 2013, la presión mediática, todos los titulares, portadas, aperturas de televisión, programas y tertulias informativas que en un día se hicieron en torno a un nombramiento, y la presión política que se ejerció por parte, entre otros, del PSOE sobre el ministro que había tenido que ver cómo su sobrina era nombrada, fue el que dijo: oye, lo siento mucho, sobrina, pero dimite, y dimite en 24 horas. Y en septiembre de 2022 resulta que otro gobierno oculta el nombramiento del marido de la vicepresidenta Rivera tras un consejo de ministros. Cuando se descubre 3 días después ese nombramiento, apenas se monta un pequeño revuelo de fin de semana. Y la vicepresidenta Calviño, que es la que ha hecho el nombramiento, se indigna el miércoles cuando le pregunta a la oposición por la cuestión, y ya está, a otra cosa mariposa. En este caso, el familiar no tendrá que dimitir porque ya no escandaliza esto en España. Ahora, como cambie de color el gobierno, ya les digo yo que todo esto volverá a ser noticia, volverá a escandalizar, y algunos volverán a exigir las dimisiones. Como ha dicho hoy Nadia Calviño, y en eso sí que ha acertado, qué vergüenza. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
una ayuda de 200 euros para los hogares que más lo necesitan. Consulta los requisitos en la web de la Agencia Tributaria y pídela ya con clave o certificado digital. El plazo termina el 30 de septiembre. Gobierno de España.